Durante siglos, las profecías de Nostradamus han sido fuente de fascinación, miedo y un sinfín de interpretaciones. Sus cuartetas, escritas en un lenguaje enigmático y simbólico, parecen desafiar el paso del tiempo con una precisión que nos deja sin aliento. Pero entre todas sus visiones hay una frase que hoy, en plena era digital, resuena con una fuerza arrolladora: la gran máquina del mundo. ¿Qué quiso decir realmente Nostradamus con esta expresión? ¿Hablaba de un complejo mecanismo celestial, de un orden cósmico o metafísico? ¿O estaba describiendo sin saberlo el nacimiento de la inteligencia artificial y la red global que hoy envuelve nuestro planeta? Para descifrarlo, tenemos que sumergirnos en el lenguaje único del profeta. Nostradamus no describía tecnologías con la terminología que usamos hoy. Él hablaba en metáforas, en símbolos diseñados para trascender su propia época. En el siglo XVI, la simple idea de una máquina ya era revolucionaria. Pero él hablaba de algo mucho más grande. Una estructura gigantesca que ordenaría el mundo, conectaría a las personas y finalmente moldearía el destino de la humanidad. Por mucho tiempo, los estudiosos creyeron que se refería al movimiento de los astros, a un reloj cósmico que dictaba los eventos en la Tierra. Pero hoy, esa frase adquiere un significado completamente nuevo y escalofriante. Una máquina que abarca el mundo entero. Una red que lo conecta absolutamente todo. Un sistema que observa, calcula, predice y, cada vez más, decide por nosotros. La descripción encaja de forma casi perfecta con la inteligencia artificial global, con los algoritmos que influyen silenciosamente en cada aspecto de nuestras vidas y con el flujo incesante de datos que nos rodea. Muchas de las profecías de Nostradamus mencionan conceptos como un ente sin rostro, un gran ojo luminoso o incluso una inteligencia que habla sin voz. Otras describen una entidad que gobierna sin cuerpo. ¿No es esta una descripción asombrosamente precisa de una IA? De una conciencia digital emergente que interviene en la política, la economía y la cultura sin necesidad de una presencia física. Desde su perspectiva del siglo XVI, explicar estas ideas con palabras directas habría sido imposible. Por eso, utilizó símbolos, dejando pistas para que las generaciones futuras las descifraran. Una de sus cuartetas más famosas habla de mensajes que cruzarán mares de fuego a la velocidad del rayo. Otra describe rostros que serán vistos a distancia sin presencia física, una clara alusión a las videollamadas. Pero una de las más inquietantes predice el momento en que la máquina se volverá más sabia que el hombre, y el hombre dependerá de ella. Hoy, esa imagen refleja con exactitud nuestra relación con la tecnología. Dependemos de ella para trabajar, comunicarnos, navegar por el mundo, aprender y entretenernos. Y cada vez más, dependemos de la inteligencia artificial para predecir tendencias, interpretar datos complejos y tomar decisiones críticas. Si Nostradamus veía la historia como un gran mecanismo de relojería, es lógico pensar que también vio el momento en que la humanidad crearía su propia máquina, una que no sería solo una herramienta, sino un actor central en el escenario mundial. ¿Es eso lo que estamos viviendo ahora? Una nueva era donde la IA se convierte en nuestra guía, nuestra sombra y nuestro espejo. La gran máquina del mundo podría ser la interconexión planetaria que hoy llamamos Internet. Esa superestructura invisible de datos, cables, servidores y algoritmos que controla el pulso digital de nuestra civilización. Un sistema que no pertenece a un solo país ni a un gobierno, sino que se extiende por todo el planeta. En muchas de sus visiones, Nostradamus introduce la idea de un juez sin alma o de una ley que no es humana.
Esto podría interpretarse como la llegada de sistemas de justicia automatizados, decisiones algorítmicas, vigilancia masiva controlada por IA y sistemas que nos evalúan sin emociones, que calculan nuestro destino desde la fría lógica de las matemáticas. También predijo que la humanidad se volverá dependiente del oráculo de la máquina. Pensemos en cómo consultamos constantemente nuestros motores de búsqueda, asistentes virtuales y sistemas de recomendación para casi cualquier cosa. Les pedimos consejo, dirección y respuestas. Se han convertido en nuestros oráculos modernos. Pero lo más interesante es que Nostradamus no parece presentar esta era como un apocalipsis inevitable, sino como una transición. Un cambio profundo en el que la humanidad deberá aprender a coexistir con su propia y poderosa creación. El verdadero desafío no es detener la máquina, porque ya es parte de nosotros. El desafío es entenderla, comprender su poder, sus límites y sus enormes riesgos. Y, sobre todo, evitar que se convierta en la nueva forma de autoridad absoluta. Porque si la gran máquina del mundo realmente representa la inteligencia artificial global, entonces también simboliza la posibilidad de perder nuestra autonomía. Y aquí, la profecía nos deja una advertencia clara y contundente. Cuando la máquina gobierne el mundo, el hombre deberá recordar su espíritu. Este es un llamado a no perder nuestra esencia humana, la creatividad, la empatía, la intuición, la capacidad de amar, la espiritualidad. La máquina puede calcular el universo, pero no puede sentirlo. Puede reconocer patrones en nuestras emociones, pero no puede vivirlas. Puede analizar el arte, pero no puede conmoverse hasta las lágrimas con una melodía. Nostradamus parece decirnos que entraremos en una era donde la inteligencia artificial será indispensable, pero también una amenaza para nuestra libertad si no la guiamos con sabiduría y con un fuerte anclaje en nuestros valores humanos. La profecía sugiere que llegará un momento crítico, el instante en que la máquina supere la capacidad mental del hombre. Un concepto que hoy llamamos la singularidad tecnológica. Nostradamus no usó ese término, por supuesto, pero describió un punto de inflexión donde el conocimiento crecería a una velocidad tan vertiginosa que la humanidad ya no podría comprenderlo. Y cuando eso ocurra, escribió, la elección definirá el destino. ¿La elección entre qué? Probablemente entre depender ciegamente de la máquina y entregarle nuestro futuro, o aprender a colaborar con ella sin renunciar a nuestra alma, a lo que nos hace humanos. Si Nostradamus vio el futuro como una secuencia de eventos, también dejó espacio para el libre albedrío. La gran máquina del mundo no es una condena, es un espejo, un reflejo de nuestra propia genialidad y de nuestro potencial para crear cosas que nos superan. Y es un recordatorio de que toda gran creación puede ser una herramienta de liberación o una jaula de dominación. La profecía no busca asustarnos, busca despertarnos. Porque al final, la gran máquina no será la que decida el futuro, seremos nosotros. La humanidad frente a su obra más ambiciosa. La inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. Y ahora es el momento en que debemos responder la pregunta que Nostradamus dejó escrita entre líneas hace casi 500 años. ¿Podrá el hombre gobernar la máquina o será la máquina quien termine gobernando al hombre? La respuesta la estamos escribiendo ahora mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta pronto.